Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro conversatorio a Gabriel Herrera Salazar. Gabriel Herrera Salazar, Gabo, es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México. Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se ha especializado en los campos de ética, la filosofía política y la filosofía de la liberación. Se ha desempeñado como docente, su trabajo ha estado dirigido a los jóvenes, autor de los libros Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia del 2015, Ensayos Heréticos 2016, Metodología de la Liberación de las Ciencias Sociales 2018 y Buscando Fondo en el Vacío y otros cuentos 2019. Desde el 2010, miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación AFIL, que ahora está haciendo en este momento, quincenalmente los viernes, unos encuentros de seminario permanente de filosofía de la liberación. Bueno, Gabriel, Gabo, esperamos tu palabra. Bueno, pues gracias por la presentación al conversatorio. Abya Yala, ¿no? A Eduardo que me invitó, que ahí estuvimos platicando. No soy artista, ¿no? A ver si no los decepciono mucho. Voy a comenzar un poco tratando de llegar al punto, ¿no? Lo más concreto que sea posible. Está dividido en 3 apartados, ¿no? En realidad están conectados, pero pues, en un principio le llamo yo, del origen del mandar obedeciendo. Traigo unas líneas, voy a leer un poquito y voy a explicar, ¿no? Eso. Primero se llama el primer punto sobre la falacia naturalista de la filosofía política moderna, ¿no? Para comprender, digo yo, la práctica del mandar, habría primero que destruir y mostrar la falsedad de aquella afirmación de que el ser humano es egoísta por naturaleza, que fundamenta todas las prácticas políticas de corte moderno, capitalista y liberal, ¿no? Cuando el ser del humano es colocado como egoísta a nivel natural, ¿vale? Se entiende entonces que entre más egoísta seas, más humanos nos hacemos, ¿no? Y que toda práctica que deriva de ese principio de realidad egoísta ni es bueno ni malo, simplemente es natural, ¿no? Sin embargo, este tan popular egoísmo por naturaleza de la filosofía política moderna es totalmente falsa, dadas las evidencias empíricas materiales de la historia de toda la humanidad. Contradiciendo los postulados ficticios de la política moderna, podemos afirmar bajo bases empíricas que el ser humano es comunitario por naturaleza. De ser lo contrario, es decir, que si fuéramos realmente egoístas por naturaleza, la especie humana ya se hubiera extinguido hace miles de años, ya que el egoísmo no permitiría la sobrevivencia. Si existe un egoísmo en el ser humano, si realmente existe, este es patológico, es decir, es enfermo, no es sano, porque va contra toda la naturaleza, contra toda su naturaleza, es antinatural, es enfermizo. Dicen entre los jóvenes, es tóxico. Esta falacia de que el humano es prácticas políticas neoliberales y neoliberales, ¿no? Liberales y neoliberales. También están en la base de la ideología desarrollista de la libre competencia en el mercado mundial capitalista.
De esta manera, el ego moderno, entendido como un yo enfermizo, patológico y autodestructivo, es constituido para el capitalismo y deformado por la ideología o pseudoteoría del neoliberalismo. Entonces, modernidad, capitalismo y neoliberalismo son tres dimensiones del nuevo colonialismo. Es lo que se está afirmando, ¿no? No es nuevo, digamos, estoy parafraseando ya a algunos otros compañeros que vienen repitiendo esto, ¿no? La patología subjetiva moderna, es decir, el yo moderno, el ego cogito de Descartes, ¿no? Enferma de individualismo competitivo, es un yo abstracto, es decir, carece de realidad, teóricamente se puede comprender, que oculta, siempre está ocultando a la comunidad. Es una figura de ficción literaria inexistente materialmente. Este ego se presenta como sin ombligo. Yo pongo aquí como, para hacerme chistoso, desombligado, ¿no? Sin ombligo, ¿no? Desombligado de toda madre, de toda raíz, de todo pasado. Esta mentira utilizada como supuesto teórico es una narrativa que no por más elaborada es menos ridícula. Sin embargo, cuando esta mentira deriva en prácticas políticas, instituciones y modos de ser, estar, actuar, modos de vida ontológicos, lo único que puede producir es el cinismo de frases como la de, aquí en México es muy famosa, si no transas, no avanzas. Es decir, si no eres corrupto, no avanzas, ¿no? Si no robas, no avanzas. Este es un dicho que se tiene en la política mexicana de hace muchos años, ¿no? Es decir, la sociedad enferma produce normatividades que justifican la violencia de la libre empresa y la competitividad individualista, sepultando toda idea ética comunitaria y contaminando el noble oficio de la política. Una vez fetichizado el sistema político con sus pseudoteorías, las prácticas delincuenciales, autodestructivas y genocidas son vendidas por la publicidad mediática como virtudes, que son aplaudidas desde las universidades, así como desde la plaza pública del barrio. Es decir, las prácticas políticas fetichizadas se nos presentan como aptitudes de personas a imitar por el éxito egoísta y su ambición desmedida. Asesinos despiadados que encubren la realidad y la enferman. En nombre del desarrollo se crean instituciones educativas que promueven el individualismo y la libre competencia. Es decir, promueven la guerra, que tiene como objetivo el incremento de la tasa de ganancia, el enriquecimiento o acaparamiento de riqueza material en manos de unos cuantos, destruyendo a su paso barreras éticas, comunitarias, humanas, científicas, tecnológicas, barreras que obstaculizan la extracción de vida que comercializan como valor de cambio. Para lograr estos objetivos echan mano de la política y el derecho. Las instituciones construidas con el esquema egoísta del yo moderno se nos presentan como únicas, naturales, sin embargo, su fundamento es una falsedad. Es lo que vengo repitiendo en este escrito. El ser humano es comunitario y solidario por naturaleza, y por esta capacidad biológica y cultural crea, desarrolla y fundamenta instituciones políticas para el bien común. Esto implica de entrada en nuestro tiempo criticar la propaganda del egoísmo por naturaleza e ir más allá hacia una praxis política que dé una vuelta de timón para tomar un rumbo distinto al que ha tomado el neoliberalismo, que en complicidad con los grandes intereses de los dueños del dinero promueven leyes y prácticas suicidas que están llevando a la especie humana a la extinción. El deterioro ambiental es consecuencia directa del incremento de la tasa de ganancia que se instaura históricamente como un imaginario colectivo que condiciona todas las acciones políticas humanas de la vida, todas las acciones prácticas humanas de la vida y la vida cotidiana. Ese es el primer punto. Arrebaté, todavía ni siquiera
entro al tema, pero era más bien lo que criticamos desde acá, ¿no? Y desde el mandar obedeciendo, ¿no? Entonces el punto 2, que es más bien el título que decían, ¿cuál es el título? Sería este del origen arqueológico del mandar obedeciendo. Que va a ser muy corto, ¿no? Porque ya me aventé diciendo otras cosas, pero lo voy a situar, ¿no? Cuando nosotros hablamos del mandar obedeciendo, partimos de una comunidad anterior a todo yo. Es un nosotros comunitario. Partimos de una de las muchas enseñanzas de los pueblos originarios. El mandar obedeciendo surge de los de abajo, del pueblo trabajador, de los estudiantes, de las mujeres, los ancianos, los niños y niñas, aquellos que todos los días salen de sus casas y luchan para sobrevivir con dignidad. Aquellos que no se han entregado a pretensiones de delincuentes organizados, agrupados e infiltrados en diversas instituciones, como partidos, instituciones políticas, económicas, que están a cargo de personas con poca o nula calidad ética, que rayan en sus prácticas en el cinismo y la soberbia ególatra, subjetividades autodestructivas y tóxicas. Nosotros partimos de las enseñanzas políticas de los pueblos originarios de Abya Yala. Estamos a contracorriente de todos aquellos partidos políticos de izquierda tradicional o de izquierda moderada que aún mantienen prácticas políticas racistas en su interior, que nos llaman retrógradas del progreso y la civilización urbana. Palabras que lanzan desde su mirada moderna. El lugar de enunciación nuestro es en particular desde la enseñanza de los pueblos mayas zapatistas, que han sabido resistir a la colonización durante más de 500 años, que hemos sufrido una guerra de exterminio, genocida hacia nuestra gente y ecocida hacia nuestros territorios ancestrales. El mandar obedeciendo tiene un origen tan remoto entre nosotros como la antigüedad de nuestro paso por Bering, según la arqueología, hace 30,000 años antes del presente. Es decir, data de tiempos inmemoriales. Si quisiéramos poner el reloj en dónde surge, en qué universidad, quién lo dijo primero, es absurdo preguntarlo. El mandar obedeciendo es una práctica que se viene cultivando hace miles de años entre los pueblos. Entonces, su origen, si lo marcamos míticamente, aunque lo arroje la arqueología, lo marcamos como un dato muy arqueológico y muy mítico. Si quieren poner una fecha, pongámoslo en el 30,000, cuando pasaron los primeros pobladores al continente, los verdaderos descubridores. Pero pues es mítica porque no sabemos, en realidad esto es una práctica ontológica, ya de los grupos, ¿no? El principio fundamental, como ya dije, en realidad es que hay una comunidad anterior a nosotros, anterior a toda vida, anterior a todo sujeto, siempre existe una complementariedad, y esta complementariedad ya es una comunidad, es una intersubjetividad. Míticamente es entre los pueblos de aquí del centro de México, en lengua, digamos, en lengua náhuatl, sería el Ometeotl, ¿no? En lengua maya, el Alón Cualón, o entre los incas, el Topaco y Maimana, ¿no? Esta idea de complementariedad, y estos dos, esta intersubjetividad primera ya es una comunidad, siempre. Y esto da vida, siempre va a dar vida, porque además es hombre y mujer. Es un hombre y una mujer. Y esta complementariedad es la que genera vida. Sin hombre y sin mujer no hay vida. Entonces el sujeto, el yo, siempre está dentro de la comunidad y tiene como principio la comunidad, ¿no? Este es el primer elemento, ¿no? El segundo elemento es precisamente que es muy antiguo, es tan antiguo que no podemos ponerle un reloj y decir fue en tal fecha. No hay un libro que diga, y tal lo dijo fulanito, ¿no? No sé, no existe eso. ¿Por qué? Porque todo conocimiento es cultural en el sentido de comunitario. Entonces, por eso entre nosotros no existe esto de el libro de autor o la filosofía de, porque es una filosofía compartida, es un pensamiento compartido y una práctica compartida
que si tenemos que ponerle un origen sería míticamente la comunidad de dioses primeros. Esta primera pareja que se une tiene 4 hijos, y estos 4 hijos son los 4 puntos cardinales del universo, con cada uno con sus respectivas esposas, y generan una comunidad, y esta comunidad, a su vez, genera la vida humana. Esto que estoy explicando es lo que es de donde surge el mandar obedeciendo. ¿Sí? El mandar obedeciendo es una comunidad que da, que manda, que sustenta al sujeto, en este caso al representante, no solo político, al de cualquier comunidad práctica. Entonces el representante finalmente se escucha y solamente es como un traductor, una ventana, y su yo queda diluido por un nosotros. Su yo ya no es yo, sino más bien es la voz de nosotros, de la comunidad. No es alguien que manda hacia la comunidad, sino que más bien transmite el mensaje de la comunidad. Entonces, por eso tiene que obedecer lo que la comunidad le dice. Y esta es toda una inversión hacia toda la subjetividad moderna. No es el rey que llega e implanta su voluntad, sino es la voluntad del pueblo la que transita por su voz. Y en ese sentido no es un yo, es un nosotros el que habla, ¿no? Aunque se presente como una persona, ¿no? Entonces, esto sería el representante hasta cierto punto, y la comunidad, que sería, en términos filosóficos, el a priori, anterior a cualquier cosa está la comunidad, ¿no? Esta comunidad es materia. Entonces, esto tan sencillo, ya lo mostré, tiene como fundamento una estructura mítica, la construcción del universo, la complementariedad hombre-mujer que genera vida, y estos dioses creadores son una comunidad. Esto que es mítico de pronto se refleja en la práctica política y en cualquier práctica cotidiana, en cualquier campo, en la educación, en cualquier lado se está repitiendo, replicando esta historia mítica, se está replicando en la práctica política en este caso, y de ahí surge que la comunidad, como la comunidad de dioses primeros, es la que manda, y el que obedece solamente es el representante. Entonces, para terminar, creo que se me fue el tiempo, el mandar obedeciendo como praxis ética y como marco normativo en la práctica política no es ni moderno y por lo tanto liberal. Esto que estamos hablando no es moderno, no, la modernidad no lo capta, no sabe, no puede describirlo, no entiende de qué estamos hablando. Surge de los pueblos originarios de Abya Yala, porque esto lo vamos a encontrar en todos los pueblos originarios. En esta otra política, la potentia, es decir, la potencia, el pueblo contenido, y la soberanía están en el corazón del pueblo. Quien es el que manda y el delegado elegido democráticamente por la comunidad es el representante, el que toma de las decisiones de la comunidad, él representa las decisiones de la comunidad. Este principio normativo hace que el pueblo participe activamente en todos los momentos de las acciones y decisiones políticas, en acuerdo común con los delegados para la representación. La responsabilidad del ciudadano es, hasta cierto punto, ya que hay un representante, es el cuidado de vigilar y dar seguimiento a los acuerdos de todo el pueblo. Bueno, eso, Eduardo, ¿qué te parece? Bueno, ahora esperamos preguntas. Guillermo va a ser el moderador. Y así que, Guillermo, a medida que piden la palabra, si no hay nadie, en principio agradecemos a la intervención de Gabo. Lo felicitamos por su claridad y por su entrega, porque espiritualmente demuestra una entrega, es un sentipensante total. Así que bueno, no esperamos un poquito comentarios, sino veremos cómo vamos.